Hola chicos, esta noche zarpamos. En lo sórdido, caótico y absolutamente el miserable mundo de los piratas históricos. Y una advertencia justa. Probablemente no lo harás. Sobrevivir a esto. Puede que te estés imaginando aventuras salvajes, tesoros brillantes cofres y un loro parlante en tu hombro. Pero la verdad es que es más oscura, más maloliente y llena de más gritos de lo que esperabas. Así que, antes de que tú ponte cómodo, tómate un momento para disfrutar el video y suscríbete, pero solo si tú disfruto sinceramente de lo que hago aquí, y dejar caer tu ciudad y la hora actual en el comentarios. Me encanta ver quién está despierto hasta tarde, conmigo. Ahora, atenúa las luces, tal vez enciéndelas, en un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y entremos de lleno en el viaje de esta noche, juntos. Comienza con un error, o mala suerte, o tal vez simplemente estar en el lugar equivocado cuando atraca el barco equivocado. Probablemente ya eres marinero, trabajar en rutas comerciales o transportar carga a través del Caribe. La vida no es buena, pero al menos tienes ritmo. Pero entonces aparece una sombra en el horizonte, a bandera negra, o tal vez solo un barco que parece que apenas se mantiene unido pero aún así se mueve como si estuviera poseído. Tú no tengas oportunidad de entrar en pánico antes. El fuego de cañón impacta contra tu casco. Las astillas vuelan como cuchillas. El brillo del capitán grita y luego ellos junta. Los piratas no son gentiles. Ellos gritan maldiciones, blanden sables oxidados y pistolas de fuego que huelen a quemado metal y pólvora. No peleas atrás. La mayoría no. Se te cae el cuchillo. Levanten las manos y tengan esperanza. Tal vez te dejarán vivir. Tal vez consigas afortunado. Pero tener suerte significa algo. Aquí es diferente. Los más afortunados consiguen reclutados a la fuerza, arrastrados al barco pirata barco, empujado bajo cubierta, y les dijo su tripulación, ahora despídanse de su antigua vida. Acabas de ser reclutado a la fuerza para uno de los trabajos más brutales del planeta. Te despojan de tu ropa. Aquellos ahora pertenecen a los piratas. Te entregan una camisa vieja y desgastada, unos pantalones que apenas se veían ajuste, y un par de botas que aprietan cuando caminas. Ahora formas parte de tripulación, lo que principalmente significa fregar cubiertas, tomando órdenes, y nunca interrogando al tipo con el más grande sombrero. Algunos hombres suplican unirse, con la esperanza de oro y libertad. No lo entendiste. Fue elección. Todavía estás temblando por el ataque cuando alguien te da una palmada en la espalda y te llama carne verde. No es un cumplido. Tu primera noche a bordo es miserable. El barco se balancea sin cesar como está intentando lanzarte al mar. Duermes sobre una tabla húmeda en una habitación que huele a pan mohoso y a sudor. Alguien cerca de ti está roncando tan fuerte que creo que podrían estar muriendo. Tienes hambre, pero no encuentras la cocina, porque no existe. Un tipo cualquiera llamada cookie, galleta que hierve trozos de animales al azar en algo que huele a derrota. Estás empezando a darte cuenta de que esto no es una aventura. Es una trampa. Históricamente, muchos piratas fueron obligados a servir. De esta manera, se vieron obligados a recurrir a la piratería después. Su barco fue capturado. Un ejemplo famoso es la tripulación del Capitán Kidd, muchos de los cuales afirmaron que fueron obligados a unirse. Una vez a bordo, negarse a participar no era una opción bastante amplia. Decir no a menudo significaba ser arrojado por la borda. O peor aún, y no hubo carta de renuncia formal. La vida pirata era para toda la vida, o hasta que algo más cortante acabó con todo. El pirata. Por supuesto, el barco tiene sus propias reglas. Una vez, ya estás oficialmente dentro. Se espera que cumple con tu parte o atente a las consecuencias. No hay nada. Hay espacio para holgazanes o quejicas. Eso, un tipo que se queja demasiado. Está vinculado a el mástil y azotó hasta que su espalda parece lasaña. Cierra la boca y agacha la cabeza. Aprendes rápido o sufrirás. Y luego está el parte extraña. A pesar de la violencia y caos, las tripulaciones piratas tenían un sentido retorcido de justicia. Había algo llamado los artículos de acuerdo, una especie de constitución pirata. Todos recibieron un parte del botín. Las decisiones a menudo eran hechas democráticamente. El capitán podría ser expulsado en las urnas. Es como el peor trabajo combinado con un lugar de trabajo extraño equidad, excepto el olor de tus compañeros de trabajo como peces muertos y resolver disputas con dagas.
Pero no te hagas demasiadas ilusiones. Eso compartir lo que te prometieron. Viene con un atrapar. No recibes nada hasta que siguiente redada exitosa. Y nadie prometedor. ¿Cuándo sucederá eso? Por ahora. Solo eres un cuerpo que ayuda a que el barco se mantenga a flote, a través de aguas hostiles. Y créeme, esas aguas están llenas de cosas que quiero matarte. Huracanes, naval barcos, otros piratas. Incluso tu propio barco parece decidido a desmoronarse bajo tierra a tus pies. Hay un dicho a bordo, el mar toma lo que quiere. El tipo que te lo enseña, le faltan 2 dedos y tiene un diente que silba cuando él negociaciones. Preguntas qué le pasó a sus dedos. Mal capitán dice, y ahí lo deja. No todo sobre el reclutamiento pirata está totalmente de acuerdo al. Los historiadores aún debaten exactamente cómo el reclutamiento forzoso era común. Algunos creen la mayoría de los piratas se unieron voluntariamente, obligados, por desesperación o atraídos por la promesa de libertad y botín. Otros argumentan que fue más a menudo coacción, especialmente en la época dorada de la piratería, cuando los hombres tenían menos opciones y las armadas trataban a sus tripulaciones como el ganado. Pero en tu caso, voluntario, no lo fue. Gastas tus días fregando, trepando, tirando de cuerdas y fingiendo que no estás llorando. Estás tener hambre todo el tiempo. Alguien tose sangre cerca de tu hamaca. El barco se balancea interminablemente. Y empiezas a soñar con la sequía tierra. Ni siquiera una playa, solo una superficie sólida terreno que no se hunde como un borracho hombre. Te das cuenta de que te quedas mirando el horizonte, preguntándose qué pasaría si acabas de saltar. Es peligroso, lo pensé, pero no será el último, porque esto es solo el comienzo. Ahora eres oficialmente un pirata. ¿Y si crees que va a mejorar? Aquí, oh, dulce e ingenua patria amante, hay un momento, tal vez algunos días después, finalmente te das cuenta. Nunca volverás a casa. No precisamente. No a tu ciudad, a tu familia, a tu cama con un colchón de verdad. Eso ya no existe. Cualquier vaga idea de escape que tuvieras se está evaporando rápidamente. Estás a kilómetros de distancia a cualquier costa, rodeada de criminales y viviendo en un ataúd a la deriva. El pirata la nave es tu nuevo universo ahora, y todo lo que una vez conociste está tan lejos como la luna. Lo que pasa es que no lo habías hecho. Me di cuenta de lo apegado que estabas a tierra. Te pierdes las cosas más raras como caminar en línea recta, hierba, pájaros que no chillan, el sabor de lo fresco pan, incluso el sonido de una iglesia lejana campanas. De esas cosas que solías usar ignorarlo, ahora te persigue en la memoria como una canción de cuna que ya no puedes umbrite. El barco se balancea constantemente y tus piernas nunca me adapto del todo. Te topas con muros, tropezar con cuerdas y al menos, una vez al día, jurarías que el suelo está. Me mudo solo para fastidiarte. Spoiler, descubres rápidamente que la privacidad es un mito. Todos están apiñados, bajo cubierta, respirando el mismo aire viciado. Dormir hombro con hombro, en una cama crujiente, tablas o hamacas que huelen a moho. Las conversaciones siempre están ocurriendo. Discusiones, quejidos, amenazas murmuradas, sueños, gritos de deseo de dormir. Nunca lo has hecho. He escuchado tantos ronquidos en mi vida. Y el aire huele a queso viejo, bajo el sol con un susurro de perro mojado y un chorro de aguas residuales de gran tamaño. Si el infierno tiene una, en cuanto al aroma, probablemente tomó notas de un barco pirata. Intentas hacer amigos o al menos, evita a los enemigos. Ahí está Peggy Joe, que perdió el ojo en un rollo de púas pero insiste en que era una joya con un toque español asesino. Ahí está Knuckles, un tipo corpulento bruto que colecciona los dientes de otras personas. No preguntas por qué. Y hay un tipo llamado Whisper, que siempre está sonriendo y no dice ni una palabra. Te da escalofríos. Pero resulta que el raro eres tú, por no tener aún un apodo. Esos suelen venir después de algo humillante. Las horas de las comidas son, digamos, ellos formativos. Las tiendas del barco incluye carne salada con más hueso que carne, galletas duras con bichos horneado, y algo que podría había sido col encurtida antes de morir. También hay ron, mucho ron, por supuesto. Celebrar, pero anestesiarse. Aprendes rápido que todos beben no por diversión, sino para afrontar. Las raciones son tan malas que encuentras tú mismo sientes celos de las ratas.
Parecen más saludable que la mayoría de la tripulación. El agua potable está racionada y tiene mal sabor como el óxido y el arrepentimiento. Lavado. No hacer reír a todos. No te estás bañando aquí afuera, a menos que cuentes las ocasionales tormenta. Y aún así, tienes que pelear con otros 10 tipos por un buen baño. Tu ropa no se ha secado desde que llegué aquí. Tus calcetines son un elemento biológico peligro. Empiezas a sentir picazón en lugares donde no sabía que podía picar. Bienvenido a la glamurosa vida de un forajido marino. Aquí les presento una joya histórica. Para ti. Los piratas en realidad tenían algunos de los códigos más estrictos en lo que respecta a compartir suministros. A pesar de sus reputaciones, muchas tripulaciones mantuvieron cuidadosas inventario y eran feroces con respecto a racionamiento. Desperdiciar agua podría perjudicarte. Azotado. Robar comida, muerte. En algunos en los barcos, quedarías abandonado, tirado en una roca. Con una pistola y un solo disparo justo en la falta de casos se volvió aburrida. Así que no se trata de un buffet de ron y cochinillos asados. Es más bien como el más del mundo campamento de verano disfuncional dirigido por personas enojadas borrachos con cuchillos. Y luego está el quehaceres. Cada uno aporta su granito de arena. Eso incluye limpiar la cubierta con arena y agua de mar, remendando las velas mientras equilibrándose sobre mástiles oscilantes, y limpiar el BGE, la parte más baja del barco donde se depositan todos los residuos líquidos se asienta. Es tan agradable como suena. Pasas horas allí abajo necesitado lodo, sacando fango que huele mal como la desesperación podrida. Un tipo ahí abajo contigo dice que vio un cangrejo con 3 ojos. No sabes si creer él o llorar. A pesar de todo esto, tú comienzo a comprender algo extraño. La nave es un mundo terrible, pero sigue siendo un sistema. Todo el mundo tiene un trabajo, rango, un lugar. El capitán da órdenes a gritos. Y consigue la mejor comida. El intendente se encarga de las disputas y las manos nuestro castigo. El resto de la tripulación sigue a era e intenta no morir. Tiene su ritmo, un ritmo oscuro y sudoroso ritmo que comienza a abrirse paso hacia tus huesos. Pero no puedes deshacerte de soledad. Aquí afuera, el tiempo es escurridizo. Los días se funden con las noches y a veces olvida qué mes es. No hay nada calendario, sin rutina real, simplemente interminable océano y un horizonte que se niega a llegar ni un poco más cerca. Empiezas a contar las estrellas por la noche, nombrándolos en tu cabeza. Tú a veces, hablarle al mar en voz alta, simplemente para escuchar tu propia voz. Si el mar habla de vuelta, bueno, esperemos que solo sea sueño. Privación. Los académicos aún debaten sobre si los piratas realmente sentían libertad la forma en que las mentes modernas lo romantizan. Algunos afirman que el mar abierto les dio libertad a diferencia de todo lo que ofrecía el continente. No reyes, sin impuestos, sin más reglas que las suyas. Otros señalan que ser perseguido por todas las armadas del mundo atascadas en un buque plagado de enfermedades y sociópatas no es precisamente liberador. Pero al marinero reclutado a la fuerza como tú, la libertad se parece mucho al encarcelamiento. Solo que con más gritos y menos paredes. Uno de los hechos más extraños sobre la vida pirata, muchos piratas en realidad añoraban la vida en tierra firme, no por la familia ni paz, pero por la simple comodidad de estar aburrido. Aquí afuera, o eres una cosa o la otra. Aterrorizados, exhaustos o doloridos. A veces los tres. Ahora sueñas con el aburrimiento. Un día entero sin nada que hacer más que sentarse. Eso sería como estar en el cielo. Como de noche vuelve a caer, y te acurrucas en tu tabla de miseria, tratando de no tocar un tipo babeando a tu lado. Te encuentras tú mismo susurrando las mismas 3 palabras una y otra vez. Por favor, no te hundas porque si este barco se hunde, no durarás ni 5 años. Minutos en el mar. Y eso sería en realidad, sería una misericordia. Para tu tercera semana a bordo del barco pirata, suponiendo que tú no han sido apuñalados ni arrojados por la borda, o aplastado bajo una máscara que se derrumba, tú empezar a darse cuenta de que la peor parte de la vida en el mar no es el miedo. No lo es. Incluso la violencia. Es la comida.
o lo que se considera comida. Tu cuerpo es tu estómago, ya está protestando, gruñendo constantemente como si algo estuviera intentando salir gateando. Cada hora de comida es una apuesta y la casa siempre gana. Tu alinearse con el resto de la tripulación, tazón en la mano, con la esperanza de encontrar algo comestible. Lo que recibes en cambio es un cucharón lleno de una pasta marrón grisácea con la consistencia de ceniza húmeda y un olor que podría noquear una cabra. No preguntas qué contiene. No, uno sí. Hacer preguntas es una forma rápida de hacerlo. Camino a que te digan que vayas a lamer percebes en cambio. Te echas la cosa con una cuchara en tu boca y trata de no tener arcadas. Es salado, agrio y gomoso en todos los sentidos equivocados. Masticas algo crujiente y no investigar. Ese camino conduce a la locura. Entonces ahí está la galleta dura. Es el oficial pan de piratas y una broma cruel inventado por algún panadero sádico hace tiempo tierra. Estos ladrillos de harina y agua han estado en el barril tanto tiempo que, fosilizado. Intentas darle un mordisco y casi me rompo un diente. Finalmente, tú aprende el truco. Remójalo en agua o ron, luego chúpalo hasta que se rinde. Excepto que incluso entonces, llega con una sorpresa especial. Gusanos. Pequeños los blancos retorciéndose alegremente dentro de galleta como si fuera un spa. Algunos chicos eligen los expulse. La mayoría ni se molesta. Proteína, ¿verdad? La comida fresca es una fantasía. Las frutas y verduras desaparecieron semanas atrás. La carne se sala hasta quedar casi como cecina y almacenados en barriles que huelen peor que el bulto. El agua está racionada, así que con cuidado de que bañarse con ello podría provocarme apuñalaste. Bebes cerveza o agua. En vez de eso, bebe ron, lo que significa que estás zumbido constante, ligeramente deshidratado, y cada día se vuelve más escorbuto. No que ya lo sabes. Las primeras señales son solo encías sangrantes y raras moretones. Lo divertido viene después. Para que sea aún más festivo, tienes un cocinero llamado Diente Negro que parece sienta orgullo personal al hacer todo sabe a arrepentimiento. Se está perdiendo la mayor parte de sus dientes, incluidos los de atrás que hacen posible la masticación. Utiliza un cuchillo que parece haber sido sacado del agua de un volcán, y el sazona todo con algo llamado especia de barco, que probablemente solo sea cuerda molida y marsal. Te gruñes si le pides algo. Segundos, y te lanzará un cucharón si criticas su estofado. Te arrepentirás. Todavía podría ser la relación más estable en el barco. Históricamente, los piratas tenían un problema muy real con la nutrición. Su dieta era gravemente deficiente en vitaminas, especialmente la vitamina C. El escorbuto era prácticamente un rito de iniciación. Del marinero las encías se hinchaban y sangraban, y los dientes se caían. Afuera, las articulaciones se negaban a sanar. En casos avanzados, la carne en sus piernas se ennegrecerían y se pudrirían. Y sin embargo, muchas tripulaciones ni siquiera sabían qué lo causó. Algunos culparon al aire marino. Otros pensé que era un castigo de Dios. Tú solo debes saber que tus dientes se sienten raros y te pican las encías. Eso no puede ser bueno. Y luego está el alcohol. Grog, le llaman él. Es una mezcla de agua, ron y a veces, cítricos, si tienes mucha suerte. Spoiler, no lo eres. El propósito del grog se trata menos de disfrute y más de eliminar las bacterias del agua. Cumple su función. También atrae a la gente lo suficientemente borracho como para olvidar lo miserable que era lo son, lo cual aparentemente es una estrategia de supervivencia no oficial. La desventaja es que todos son un poco estar siempre mareado, lo que dificulta la escalada a parejos con vientos fuertes. Por ejemplo, memorable. Te encuentras anhelando cosas extrañas. Manzanas, pan fresco, queso. Sueñas con queso. Ni siquiera queso gourmet. Solo un triste y pequeño trozo de cualquier cosa que no saliera de un barril. Un tipo empieza a hablar en su sueño con tostadas con mantequilla. Lloras le prestaba poca atención. ¿Manteca? ¿Qué acaso existe la mantequilla hoy en día? ¿Alguna vez sucedió? ¿Realmente existió o fue solo un sueño? ¿Alguien lo escribió? Las peleas de comida no son aquí, hay un ambiente juguetón.
Están desesperados. Alguien lo pillan acaparando fruta seca y él termina siendo encerrado en el calabozo por una semana. Ni siquiera sabía que el barco tenía un bergantín. Es básicamente un armario que fugas. Y las ratas de allí tienen tatuajes. El ladrón sale delgado, nervioso y le falta media ceja. Nadie habla sobre ello. Pero todos echan un vistazo a los barriles de comida. Un poco más de forma sospechosa después de eso. Se produce un extraño cambio psicológico. Eso ocurre después de suficientes comidas en mal estado. Tú deja de ver la comida como comida. Se convierte en combustible, una necesidad imperiosa. Comes lo que comes, debo intentar no probarlo. Tú masticas sin entusiasmo, como alguien fichar para un turno que odian. La alegría se desvanece, reemplazada por cálculo. ¿Esto me hará enfermar? ¿Me arrepentiré de esto? ¿Puedo bajar la voz? Ahora, aquí va un dato curioso. Algunos los piratas creían que comer ratas podía evitar la inanición y a veces escorbuto. Al fin y al cabo, las ratas comían de todo, incluyendo fruta podrida que todavía tenía trazas de vitamina C. Así que sí, comer técnicamente, la rata podría estar sana. Allá son historias, posiblemente exageradas, de tripulaciones persiguiendo ratas por la bodega como era deporte. Realmente desesperado viajes, serían considerados una delicadeza. No has visto a nadie comer todavía no has visto ninguna rata, pero sin duda has visto algunas. La gente los miraba fijamente durante demasiado tiempo. Como si la comida en sí no fuera ya suficientemente cruel, los métodos de preparación también son deliciosamente medieval. No hay estufa, solo una caja de fuego colocada sobre ladrillos en el cocina cuando sea lo suficientemente seguro usar fuego en absoluto. En días de tormenta, estás atrapado con galletas duras frías y cerveza ácida. En los días buenos, puede que te den pescado hervido. Pero buena suerte encontrando el pez que no sabe a agua de mar y tristeza. Los académicos aún debaten sobre cómo muchas tripulaciones piratas en realidad sufrían de desnutrición versus cuanto era exagerado en las leyendas marineras. Algunos los relatos mencionan equipos prósperos llenos de pícaros bronceados y saludables mientras se daban un festín con mariscos frescos. Otros los describen como esqueletos con extremidades hinchadas y ojos hundidos. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio, aunque correcto ahora definitivamente te inclinas hacia territorio de restos esqueléticos. Y la ironía, a pesar de toda esta miseria, los piratas lo tenían. Un poco mejores que los marineros de la marina. Real, los buques de la armada estaban aún más racionados. Y los castigos eran más severos. En un barco pirata, podrías morir de hambre, pero al menos puedes quejarte de ello sin recibir azotes. No es que sirva de mucho. Esta noche, te quedas despierto en la oscuridad, tu estómago haciendo gimnasia, tratando de recuerda a que sabe una pera. ¿Fue así? ¿Dulce y jugoso? ¿Acaso existió siquiera? ¿O es? ¿Te lo estás imaginando? Alguien cerca se tira un pedo. Mientras duermen. Otro gime. Tú piensa en las ratas. Intentas no pensar sobre las ratas. Y una vez más, susurras en la oscuridad. Por favor, no te hundas. En primero, pensaste que la peor parte de esta pesadilla flotante sería la alimento. O tal vez la constante amenaza de muerte por cañonazo. Pero no, tú eras equivocado. Tan profundamente, tan terriblemente equivocado. Porque ahora te sangran las encías, su aliento huele a tumba abierta, y el lado izquierdo de tu mandíbula palpita como si estuviera emitiendo código Morse para mátame. Te duele una muela. Y fuera aquí, eso es prácticamente una sentencia de muerte. Luciendo una sonrisa. En un barco pirata no hay dentistas. Sin instrumental esterilizado, sin sillones reclinables con alegres baberos. ¿Qué haces? Hay un tipo llamado Gristle, que una vez ayudó a sacar un tritón del cráneo de alguien. Durante una tormenta usando nada más que un gancho oxidado y una botella de ron. Él es ahora considerado el cirujano del barco. Enhorabuena, estás bajo su cuidado. Él ni siquiera pregunta qué pasa. Él simplemente te mira con recelo, murmura, se pudre profundo, y comienza a calentar un par de hierros tenazas sobre una vela. Intentas correr.
Él te agarra por el cuello y te empuja dentro de un barril para sentarse. Se te da un palo para morder y una pequeña babosa de ron, que no hace absolutamente nada excepto que te dan ganas de vomitar y entrando en pánico al mismo tiempo. La tripulación se arremolinan alrededor como si fuera un espectáculo de marionetas. Gritas incluso antes de que las tenazas te toquen. Tú, Karstle no es gentil. Él tira, se retuerce y grita, sujétenlo, cuando tu mayal. Se oye un crujido, un chasquido, y luego un dolor tan ardiente que se siente como un rayo se te alojó en el cráneo. Los problemas dentales eran absurdamente comunes en mar. Todo ese bizcocho duro y nada de verdad, la higiene significaba que las bocas de los piratas eran desastres putrefactos. Las cavidades supuraban, las encías se inflamaron y las infecciones se propagaron. Allá son diarios de la época que describen bocas negras y gusanos mandibulares, que suenan inventadas, pero lamentablemente no lo son. El estándar solución: arrancarlo y esperar que, mejor. La anestesia, si es que existía, era normalmente solo ron y presión aplicada a tu pecho para no agitarte demasiado fuerte. En ocasiones, la gente moría de shock o pérdida de sangre. Tienes suerte de que solo hayas aprobado. Salí un rato y desperté con uno menos. Diente que el sabor a hierro en tu garganta. Pero eso es solo el aperitivo. El verdadero horror llega unos días después. Cuando sube la fiebre. Estás temblando, empapada en sudor, y tu mandíbula se hinchó hasta formar un grotesco bulto. La infección no desapareció, simplemente se fue. Más adentro. Ahora se está acercando sigilosamente a tu cerebro, susurrando dulces palabras de muerte y delirio. Alguien lo dice podría tratarse de septicemia. Alguien más dice que estás maldito. Nadie ofrece un cura real. Estás tumbado en tu hamaca, boca hinchada, babeando y murmurando para ti mismo. Y sinceramente, eres amable. Me impresiona que hayas llegado hasta aquí. Si no son los dientes lo que te perjudica, sino, sean las extremidades. Verás, la vida pirata es físicamente brutal. Cada día que eres tirar de cuerdas, trepar, montar aparejos, levantar barriles y columpiarse sobre las cubiertas durante las redadas. Todo eso significa lesiones. Y aquí, las lesiones se convierten feo rápido. Un esguince de tobillo, buena suerte, caminando, una astilla en el lugar equivocado que podría infectarse y convertirse en un absceso tamaño de un cangrejo. Y luego está el gran uno, amputación. Perder un dedo o una mano y aún así se te considera afortunado. Perder una pierna y ahora tienes un apodo y una cojera permanente, suponiendo que vivas a través del vuelo. Recibes tu primero, la amputación se muestra 2 semanas después. A fallo de encendido del cañón durante un simulacro y convierte el brazo de un tipo en espaguetis. Al principio no grita, solo se queda mirando. En la masa colgante de huesos y carne como si lo hubiera traicionado. Luego el dolor éxitos. Cartílago vuelve a ser llamado. Esta vez saca el kit, que es simplemente un rollo de tela ensangrentada, una sierra que huele como la podredumbre, y una jarra de algo realmente fuerte ron. El paciente está sujeto con correas. No hay debate al respecto. Si el brazo se queda, él muere. Si funciona, podría vivir. Eso es todo el proceso de toma de decisiones. No segundas opiniones. La tripulación se reúne de nuevo. No quieres mirar, pero de alguna manera tu hacer. La sierra atraviesa el músculo con un crujido húmedo y los gritos es tan crudo que resuena en tu columna vertebral. Cuando termina, Gristle lanza la extremidad por la borda y se limpia las manos en sus pantalones. El hombre sobrevive, por poco. Él se despierta sollozando, luego riendo. No estoy seguro de que es peor. Históricamente, la cirugía en alta mar era una práctica sombría. Amorío. Cirujanos piratas, cuando ellos existían, pero a menudo eran simplemente médicos fracasados. O escribanos de barcos que sabían serrar madera y calculó cuán diferente puede ser una pierna. Utilizaban alquitrán caliente para cauterizar las heridas. Y te cosió con hilo que tenía probablemente remendó las velas el día anterior. Esterilización. Nunca he oído hablar de ella. Si no moriste por el procedimiento, tú aún tenía que sobrevivir a la infección, la fiebre,
y el hecho de que estuvieras en un flotador tanque de gérmenes con ratas royendo tu vendajes por la noche. Hay un abierto debate entre historiadores sobre cuántos los piratas incluso sufrieron amputaciones. Y sobrevivió. Algunos argumentan que las tasas de supervivencia fueron sorprendentemente altas dada la accidentada situación. Naturaleza de la medicina pirata. Otros insisten que cualquier historia de éxito era exagerado con el tiempo para construir pirata mitología. En cualquier caso, si caes bajo la hoja de Gristle, no estás apostando por ella. Ciencia. Estás apostando a la pura estupidez. Suerte. Y la suerte no siempre es amable. Y has visto al tipo con la madera pata de palo. Camina con un golpe sordo y un mueca y afirma que solía ser el marinero más rápido del mar. Ahora gasta la mayoría de los días se pulía la pierna con ballena petróleo y contándoselo a cualquiera que quiera escuchar como una vez le dio una patada a un hombre y lo tiró de una tabla. Con un buena pierna. Eso sí, es uno de los pocos quien se ríe de ello. Los demás, ellos quédate en silencio como si el mar se hubiera llevado más de solo carne. Empiezas a cepillarte los ojos dientes con un poco de trapo y ron justo en caso. Rezas para no clavarte nunca una astilla. Evitas a Gristle como si fuera un fantasma. Tú revisa tus extremidades cada mañana como su inventario. Todo sigue igual. ¿Adjunto? Bien. Lo lograste un día más. Esta noche, mientras el barco gime y el mar golpea contra el casco como un enfadado perro, te quedas despierto otra vez, mirando fijamente a la oscuridad, escuchando a alguien. Tres se desploman en las hamacas y tosen como si se estuvieran muriendo. Y piensas, esto no puede ser. Peor. Te equivocas, por supuesto. Tú pensaba que los piratas eran salvajes y sin ley. Desquiciados. Y bueno, algunos de ellos absolutamente. Pero aquí está el giro inesperado. Los barcos piratas tienen normas. Muchos de ellos. Más de lo que te imaginas esperar de un grupo de tipos que no pueden destilar autoridad sin apuñalar a nadie a mitad de la palabra. Lo llaman el código. Y más te vale aprenderlo rápido. Porque la ignorancia no es excusa cuando el castigo incluye látigos, cuchillos, o una bonita isla solitaria donde puedas morir de frío y arrepentimiento. El código no está escrito en pergamino fino. Es ni siquiera clavado al mástil. Vive en memoria y susurros entre dientes apretados transmitido como historias de fantasmas con su sangre en los márgenes. La primera vez que tú escuchalo, viene del intendente. Hombre con cicatrices y voz ronca y una nariz que ha presenciado demasiadas discusiones. Él te llama a ti y a otros reclutas para la baraja y repasa los conceptos básicos como un profesor de escuela que ya acepté tu fracaso. Regla 1. Igual acciones. No es exactamente lo que esperabas de un grupo de delincuentes egoístas, pero los piratas odian aún más a los capitanes injustos, que odian a la marina. Cuando toman un premio, oro, comida, armas, lo que sea. Se divide según el rango. Pero incluso el jugador de cubierta de menor rango, algo. Ya no más de eso. Te pagan en tonterías gloriosas como en el mercader barcos. Aquí, todos quieren un corte. Y que Dios te ayude si intentas hacer trampa. Regla número 2. Mantén tu equipo en buen estado. Eso incluye armas, ropa y cualquier otra cosa. ¿De quién depende la tripulación? ¿Pierde tu pistola en una redada? Son 10 latigazos. ¿Deja que el polvo se moja? 20. Olvida limpiar tu mosquete. Podrías acabar tirado por la borda. Solo pensarlo. La tripulación no tolerar los errores porque los errores salen aquí se perdieron vidas y se saquearon cosas. Regla 3. Al menos, luchen limpio entre ustedes. Las disputas se resuelven mediante duelo o votación. Dependiendo de la cantidad de sangre que tenga cada uno dispuesto a contarlo todo. Algunos argumentos se vuelven resolvido a puñetazos al amanecer. Otros involucran cuchillos, un círculo de cánticos hombres borrachos y alguien que se alejaba contienen menos dedos que al principio. Lo importante es que una vez que sea listo, ya está. Guardar rencor que dure más de unos pocos días resulta sospechoso. Y las personas sospechosas son vigiladas. Vi cómo eliminaban a la gente. El código continúa. Apagar las luces al atardecer a menos que es una ocasión especial. No se permiten juegos de azar durante una tormenta,
No se permite el contrabando de personas. Tesoro a bordo. Y definitivamente absolutamente prohibido colarse en casa de alguien. La hamaca de otra persona, romántica o de cualquier otro tipo. Esa última se aplica con especial rigor. Y la tripulación parece inusualmente apasionada sobre ello. Sospechas que alguien tuvo una muy mala experiencia relacionada con un triángulo amoroso. Y una mecha de cañón. Ahora, aquí viene lo raro. Parte. Estas reglas, de alguna manera hacen sentido. Las tripulaciones piratas no podían confiar en el ley, así que crearon la suya propia. Y a diferencia de la mayoría de los oficiales navales, capitanes de barcos piratas, los barcos podrían ser expulsados por votación. Si la tripulación perdieron la confianza, celebraron una votación y elegí a alguien nuevo. Normalmente el tipo que da más miedo cuando se quita la camisa. Es tosco, pero extrañamente democrático. Históricamente, este sistema no era fantasía. Códigos piratas reales como los de Bartolomé Roberts o Black Bart eran sorprendentemente detallados. Cubrieron conducta, reparto del botín, castigo, incluso qué música se podría reproducir a bordo. Algunos códigos prohibían las apuestas por completo. Otros exigían que todos mantuvieran sus sables siempre afilados. La idea era mantener el orden, no salirse de lo establecido. Moralidad, pero por pura supervivencia. La tripulación indisciplinada estaba muerta. Pero aquí es donde la cosa se complica. Aplicación del código. Eso depende del estado de ánimo del barco. Un día, alguien deja caer un daga y recibe una advertencia. El próximo, alguien se olvida de limpiar un cañón y termina atado al mástil con la espalda parecía hecha jirones. Aquí la justicia se parece más a una tormenta. Aleatorio, ruidoso y lleno de cosas volando a través del aire. Un chico, joven, tal vez 17, lo pillan guardándose una cuchara de plata. Después de una redada. Una cuchara. El capitán ni siquiera parpadea. Él le ordena al niño que ser atado y azotado 12 veces delante de toda la tripulación. El niño no llora. Él simplemente aprieta los dientes y lo acepta. La sangre le corría por la espalda como derramada. Vino. Después, lo desatan y le dan un trozo de tela para morder. No lo hagas otra vez, dice alguien. Como si eso fuera a pasar. Para ayudar. No dormirás bien esa noche. Los castigos varían enormemente. Los latigazos común. Los azotes dejan cicatrices que nunca se desvanece y a veces mata. Pero hay peores destinos. Abandono del desierto. Una especie de pirata, el exilio es uno de los destinos favoritos de los traidores o errores garrafales. Te dejan en una isla desierta con una pistola en un solo disparo. No suficiente para sobrevivir, apenas suficiente para crear tu propio final. Si el hambre, el sol y la locura no lo logran. Primero. Y luego está el izado de la quilla. Lo habías oído en rumores de borrachos, pero supuse que no podía ser real. Es a cuerda atada alrededor del pecho y los pies. Te arrojan al agua y te arrastran bajo el casco del barco. Los percebes se desgarran piel. El agua llena tus pulmones. Si usted sí surge en absoluto, es como un grito, una versión destrozada de ti mismo. Si usted no, bueno, te conviertes en uno con el mar. Por suerte, es raro. Incluso los piratas creo que es un poco excesivo. Algunos historiadores debaten si estos los castigos eran tan frecuentes como lo según cuentan las leyendas. El talonamiento, por ejemplo, quizás hubiera sido más bien algo relacionado con la marina. Que una tradición pirata y el abandono de animales en zonas remotas, aunque está bien documentado, puede que haya sucedido con menos frecuencia de lo que sugieren las historias. Lo que es seguro es que las tripulaciones piratas aplicaron sus códigos con rigor, en parte por control, en parte por paranoia. La confianza lo era todo, y una vez que si se rompía, las consecuencias eran brutales. Uno de los detalles más marginales que aprende se trata de artículos sobre tatuajes. Algunos piratas, de hecho, tenía partes del código entintadas. En sus cuerpos, especialmente las reglas sobre acciones y equidad. No lo fue, solo para el espectáculo. Si alguien murió en la batalla, sus reglas tatuadas podrían ayudar a resolver disputas sobre el botín,
o al menos darle algo para leer a alguien mientras saqueando el cadáver. Todavía no tienes ningún tatuaje, pero estás empezando a pensar que tal vez uno no estaría de más. Algo pequeño, nada más. Quizás no. Deberías robar cucharas. Curiosamente, cuanto más tiempo vivas bajo el código, cuanto más distorsiona tu sentido de la justicia, más lo hace. Tu empezar a ver las cosas menos como correctas o incorrectas incorrecto, más bien inteligente o estúpido. La moralidad se vuelve difusa. Supervivencia, en el por otro lado, se afila como un cuchillo. Tú haz lo que te permita respirar y tener esperanza. Tu nombre nunca es mencionado cuando el castigo llega de vuelta. Esta noche se oyen rumores sobre un hombre que planea abandonar el barco. No durante una incursión, solo en medio de la noche cuando piensa nadie está mirando. Está harto de código, harto de la comida, harto del ruido. No sabes si lo hará, pero te quedas despierto de todos modos, preguntándote qué sucede si lo hace. ¿Lo perseguirían? ¿Abajo? ¿Le dispararían mientras nadaba? ¿O peor aún, lo dejarían ir y pretender que nunca existió? De cualquier manera, estás empezando a darte cuenta aquí afuera. Libertad es solo otra palabra para siguiendo reglas muy específicas o muriendo terriblemente. Y mañana habrá más reglas que aprender y más gente no lograron seguirlos. Te despiertas gritando, no presas del pánico, no aterrorizadas, más bien dos borrachos riéndose de quien su turno es sacar la suciedad con una pala de BGE. Todavía está oscuro, probablemente solo antes del amanecer, y el aire bajo cubierta es espeso de sudor, grog rancio y el inconfundible sabor agrio a sin lavar cuerpos. Te das la vuelta y casi te caes. Directo a un charco de lo que esperas es ron derramado. Otro día en el paraíso. No hay nada privacidad en un barco pirata. Ninguno. Todos duerme, come, vomita y discute en el mismo espacio reducido. El olor es bíblico. Se adhiere a la ropa, tu piel, tu cabello. Te lavas con salriega cuando puedas, pero eso no funciona. Mucho más allá de mover la suciedad de un lado a otro en nuevos patrones creativos. Hay una razón los piratas no visten de blanco. Se verían como el queso mohoso después de una semana. Y tú los compañeros de tripulación. Oh, son una delicia. A un elenco completo de inadaptados y sociópatas, cada una más perturbadora que la anterior. Ahí está Ratface, que mantiene muertos gaviotas en una caja para la buena suerte. Hay Sissy Jack, que habla con su cinturón como es una persona. Y ahí está el viejo Brody, quien una vez se arrancó un diente él mismo con un gancho y ahora lo mantiene en una cuerda alrededor su cuello como un trofeo. Los evitas cuando puedas, pero no hay a dónde ir. Escóndete en este ataúd flotante. Finalmente, alguien te acorralará y empezará a divagar sobre monstruos marinos o cómo la luna conspira contra ellos. Estos no son piratas de películas. No cantan canciones marineras con armonías perfectas. Ellos discuten, tosen sangre y discutir sobre juegos de dados inventados en el lugar. Muchos de ellos son criminales que eran demasiado horribles incluso para la tierra. Asesinos, desertores y borrachos que fueron expulsados otros barcos. Y ahora son tuyos compañeros de trabajo. Estás muy armado, muy compañeros de trabajo inestables. Una noche, oyes un golpe sordo en la oscuridad. Una pelea por un cuchillo perdido. Alguien termina con un nariz rota. A la mañana siguiente, es como no pasó nada, excepto la sangre. Todavía en el suelo, y un tipo ahora le falta media ceja. El conflicto es constante. Se producen peleas por robos raciones, hacer trampas a las cartas, alguien ronca demasiado fuerte. Aprendes a dormir con las botas puestas y el cuchillo debajo tu hamaca. No es que eso vaya a ayudar mucho. Históricamente, las tripulaciones piratas eran una mezcla heterogénea de los peores impulsos de la humanidad. Te encontrarías con exmilitares de la marina, que habían escapado. Esclavos, granjeros fracasados y ladrones de todos los continentes. Barcos como el de Barbanegra se decía que la venganza de la reina Ana era Torre de Babels flotante con hasta una docena de nacionalidades apiñadas en una sola casco podrido. La comunicación era mayormente gritos y gestos con un poco de se intercambian palabrotas. Si a alguien no les caías bien, no se molestaban en chisme.
Simplemente se aseguraron de que te resbalaras en la cubierta mojada durante la próxima tormenta. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de toda la locura, las funciones de la tripulación. Ellos navegan el barco. Se preparan para las redadas. Ellos transportan suministros, cargar cañones y mantener el barco se mueve. No es orden, es instinto de supervivencia. Todo el mundo sabe que si la tripulación colapsa, el barco se hunde. Así, la rabia y el caos se canalizan en una especie de ritmo extraño. Tú creces acostumbrados a los gritos, a los estallidos repentinos de violencia, y el silencioso y sombrío la camaradería que sigue. Puede que no se gustan, pero todos quieren sobrevivir a duras penas. Aquí hay algo extrañamente raro. Algunos piratas en realidad preferían la vida en el mar por esto. Caos. Les gusta que nadie pregunte sobre tu pasado. Que podría ser un don nadie un día, el tipo que dirigía una redada próximo. Si fueras duro, despiadado y si eres ruidoso, te ganaste el respeto, independientemente de dónde vienes. Incluso había casos de piratas negros e indígenas ser tratados como iguales, al menos más igual que en cualquier sociedad terrestre en el tiempo. No por amabilidad, ojo, pero la practicidad. Todos tiran de la cuerda del mismo modo cuando intentas no morir. Aún así, existe una creencia marginal entre algunos marineros que el barco elige quien se queda, que se come a los débiles y mantiene a los malvados. Un hombre que no puede aguantar su licor, que vomita al ver sangre, que llora durante las tormentas. Él no lo es. Anhelo este mundo. El mar necesita hombres duros, o al menos unos, ¿quién puede fingirlo? Y algunas noches, acostado en tu hamaca húmeda, escuchando a alguien tosió hasta dejar sus pulmones fuera del alcance de los niños. En esa habitación, te preguntas cuál eres. Uno día en que te emparejan con alguien encubierta de ver, un tipo llamado Elías. Es callado, probablemente demasiado inteligente para esta vida. Él te muestra cómo atar un lazo correctamente y cómo juzgar los cambios de viento observando las velas ondean. Huele a viejo sal y malas decisiones, pero el no hablar con sus zapatos o llevar una gaviota a huesos, así que te aferras. Es el más cercano a algo para la amistad que encontraste aquí. Elías te cuenta historias sobre un barco, que enloqueció y navegó en círculos hasta que la tripulación murió de hambre. Sobre un fantasma barco que navega solo a la luz de la luna y hunde todo lo que toca. No lo hace saber si está mintiendo o simplemente intentando te asusta, pero su voz es tranquila y bajo. Y no te importa escuchar. Te dice que la única forma de sobrevivir es ser útil y ser invisible. No demasiado bien, no demasiado perezoso. Simplemente ahí, una cara nadie recuerda cuando llega el cuchillo. Afuera. Esa noche sueñas con ser arrojado por la borda. No durante una tormenta. Así, sin más. Como si alguien sacara la basura. Te despiertas empapado en sudor y no se puede saber si la humedad llegó del aire marino o de tu propio pánico. Existe un debate académico en curso sobre cuánta violencia interna en realidad ocurrió en barcos piratas. Algunos argumentan que el caos es exagerado. Tripulaciones tenía que funcionar después de todo. Otros creo que la tensión era constante y explosivo, solo controlado a través de la amenaza inminente de represalias violentas. Lo que es seguro es que estos no lo eran. Alegres bandas de pícaros amantes de la libertad. Eran volátiles, desesperados y fuertemente enrollado. El tipo de hombres que te apuñalaría por mirar su hamaca. Demasiado largo. Has empezado a contar los días, no porque creas que el rescate es ya vienes, pero porque quieres saber cuánto tiempo has durado. Es tu insignia de honor ahora. Otro día sobrevivido en esta jaula flotante de gritos y toses, y amenazas murmuradas a través de la comunicación rota dientes. Has pasado de tener esperanza a endurecido, de pasajero a prisionero a otra cosa. Y en algún lugar profundo de tus huesos, se forma una pregunta. Tú susurralo por la noche cuando estés seguro de que no se puede oír. ¿Soy uno de ellos ahora? Tú ya casi no duermo. No porque el barco es ruidoso, aunque lo sea, o porque tu hamaca huele a cabra muerta. Aunque sí lo hace. Es la noche mirar. Todos tienen que tener su turno. Y tu turno llega con más frecuencia que te gustaría.
Aprendes bastante rápido esa noche en un barco pirata no es tranquilo o silencioso. Es apretar los dientes, rechinando los nervios, esforzándome por ver oscura paranoia. Eres tú y un parpadeo linterna rodeada por el tipo de una oscuridad que te hace dudar de ti. Mismo forma. Te han asignado cerca de la cubierta de salida. Con un mosquete que podría dispararse si suplicas él. La linterna que está a tu lado se balancea con el ritmo de las olas, proyectando deformaciones sombras proyectadas sobre el aparejo. El barco crujidos y gemidos, una sinfonía de madera protestando por su propia existencia. Y luego ahí está el mar mismo, lamiendo las olas, golpeando, susurrando contra el casco. A veces suena como risa. A veces suena como algo respiración. Intentas no pensar en eso. Tu trabajo es sencillo. Busca barcos y grita si ves uno. Eso es todo. Declaro, no quieres ver nada. Porque si lo haces, normalmente significa problema. Un cúter de la armada, un pirata rival barco, tal vez un buque mercante si eres afortunado. Y eso incluso significa fuego de cañón, sangre y caos. Sigo sin ver nada. Después de unas horas, la sensación es de locura. Miras fijamente la oscuridad con tanta intensidad que empiezo a ver cosas. Luces que no son allá. Formas que desaparecen cuando tu parpadear. Una noche, estás seguro de ver a vela, un destello fantasmal en el borde del horizonte. Lo gritas, corazón martilleo. El capitán mira, pero nada. Serás objeto de burlas durante los próximos 2 días. La falta de sueño forma parte del trabajo. Te quedas dormitando a ratos entre cambios, despertando sin saber en qué siglo es. Un día se funde con el siguiente, cada uno una tan gris y con vetas de sal como la último. Empiezas a olvidar cosas, palabras, nombres, donde te pones el cinturón. Te duelen los músculos. Te tiemblan los párpados. Te das cuenta de que estás hablando con el mástil. Como si fuera un viejo amigo. Tú no eres el solo uno. Hay un tipo llamado Henley quien susurra al mar por la noche, suplicándole que lo acogiera con benevolencia. Otro el tipo se queda mirando sus manos, flexionándolas, como si no estuviera seguro de que fueran reales. Ya no. Históricamente, los barcos piratas corrían las 24 horas del día, y la tripulación estaba dividida. En relojes. La guardia nocturna era agotador, no solo por lo físico. Tensión, pero el costo psicológico. En la oscuridad estaba llena de amenazas, tormentas, arrecifes, ataques sorpresa, incluso miedos sobrenaturales. Piratas, como muchos los costureros de la época, estaban profundamente supersticiosos. Los malos presagios podrían ser desde un amanecer rojo hasta un pájaro aterrizando en el mástil. Aprendes esto, las supersticiones se desvanecen rápidamente. Tienes que. En la tripulación cree en ellos como si fuera la verdad absoluta, y romper uno es una forma rápida de conseguir te odiabas a ti mismo. O peor. Caso en punto, una noche, un pájaro se posa en el bauprés. Un ave marina negra, resbaladiza por la lluvia. Simplemente se queda allí sentado, mirando fijamente. Nadie quiere tócalo. Mala suerte, dice Whisper, quien nunca habla excepto, aparentemente, para decir eso. El capitán ordena disparar. El ave es puesta en plumas y sangre. Y por un momento, todos se relajan. Eso hasta que llegue la tormenta. Un raro o un chubasco inesperado, lluvia torrencial, aullidos viento, velas que azotan como látigos. Tu pasar 6 horas empapado, congelado, pegajoso a cuerdas que podrían arrastrarte hacia el abismo. Nadie lo dice, pero todos lo piensan. La misma cosa. El pájaro nos maldijo. Tú ya ni lo cuestiones. Dormir la privación pasa factura en extrañas maneras. Una noche, tienes alucinaciones. Tú ver la casa de tu infancia, tan clara como el día, flotando justo al lado de estribor. Hueles a pan recién horneado, oyes a tu madre te llaman por tu nombre, y extiendes la mano y casi bajar del barco. Alguien tira te devuelvo. Nadie dice nada. Las alucinaciones no son raras por aquí. Simplemente no se habla de ellos. Algunos de los piratas más veteranos admiten haber visto sirenas. No del tipo bonito.
Estos algunos tienen rostros hinchados y sin vida, y uñas deformadas. Como anzuelos. Uno jura que lo besó una vez. Ahora no tiene labios. No lo hace solicitar detalles. Existe un debate entre historiadores sobre cuán frecuente las alucinaciones eran comunes entre los piratas y marineros. Algunos relatos describen escenas vívidas, visiones compartidas. Otros los desestiman como exageraciones de marineros desesperados por hacer que sus historias sean más emocionantes. Pero dada la combinación de mala nutrición y falta de sueño, miedo constante y ron potente, es sorprendente que no hubiera más piratas. Perderlo por completo. Aquí afuera, la realidad se vuelve resbaladizo. Y cuando estás solo sin nada más que mar y estrellas, el cerebro completa los espacios en blanco con lo que sea pesadillas que puede desenterrar. Empiezas a comprender por qué los piratas creen en monstruos. Porque algo sobre el mar se siente vivo. Se mueve debajo de ti, susurros a tu alrededor, te castigan sin previo aviso. Te quedas mirándolo fijamente durante un buen rato. Es suficiente y te devuelve la mirada. Elías dice te habla de los ojos del mar, una sensación que el océano observa. A veces, él dice, te mira y decide si merece la pena conservarte. Te ríes, entonces te das cuenta de que no está bromeando. Uno por la noche, te emparejan de nuevo con Elías. Ustedes dos se sientan uno al lado del otro, pasando una botella de grog y fingir que no estar asustado. Te cuenta una vez que él vio una luz verde en el agua. Solo un destello. Y entonces un marinero que estaba a su lado estaba desaparecido. Sin chapoteo, sin grito, simplemente desapareció. A veces el mar se lleva a uno, dice, así que no tiene por qué ser todo. Tiemblas, y no es por el frío. Deseas dormir, pero cuando llega el momento no es amable. Sueñas con hundirte, jadeando, arañando, gritando, de tu cuerpo dando vueltas a través del agua negra mientras las cosas se deslizan junto a tus oídos. Te despiertas jadeando, con las manos aferradas a la recuestate en la hamaca como si aún te estuvieras ahogando. Alguien cercano se tira. Un pedo. El hechizo se rompe, pero el terror persiste. La guardia nocturna se convierte en parte de ti. Tus ojos se adaptan a la oscuridad. Tu oído se agudiza. Tú puedes saber quién está bebiendo alcohol a escondidas desde 3 metros de distancia. Lejos. Puedes saber cuando hace buen tiempo. A punto de cambiar solo por el tono de madera crujiente. Te conviertes en una extraña, una criatura de la noche. Siempre alerta, nunca descansado, mitad real, mitad fantasma. Uno de los datos más marginales que... La idea es que algunos piratas creen sus almas estaban ligadas a las estrellas, que si murieran en el mar, su espíritu álzate y forma parte del cielo nocturno. Es una idea reconfortante en un mundo desolador. De una forma un tanto inquietante. Empiezas a mirar en las estrellas de manera diferente. No solo como puntos de luz, pero tal vez como personas que ya habían tenido suficiente. Tal vez algún día lo harás, estaré allí arriba también. Solo un pinchazo de alfiler luz sobre un mar frío e infinito. Si no fuera por ahora sigues aquí, sigues mirando, seguía parpadeando en la oscuridad, rezando. Que no ves absolutamente nada. Mañana golpea como una bofetada. Solo estás a mitad de camino a través de una siesta inquieta cuando alguien grita, todos a bordo, y la cubierta se convierte en una estampida. Te balanceas fuera de tu hamaca, aturdido y agrio. Botas golpeando los tableros que tienes delante son incluso abierto. El cielo está oscuro, denso de nubes, y el viento tiene ese filo cortante. Como si estuviera buscando a alguien a quien empujar. Desde un borde. Pero alguien, por supuesto, probablemente serás tú. Comienza lentamente, un gemido del aparejo, las velas se rompen con demasiada fuerza. El océano, nunca calmado, adquiere un nuevo tipo de ritmo, uno que se agita en lugar de rollos. El arco se eleva un poco demasiado, luego cae demasiado rápido. En algún lugar en lo profundo del barco, la madera cruje como se están quejando a los dioses. Eso es cuando empiece a llover. No es amable gotas. No, este es un río vertical. Cayendo en sábanas tan densas que no se puede ver a 5 pies de distancia de tu cara. Y con él llega la lluvia, el verdadero enemigo, la tormenta.
Te gritan para que ayudes a asegurar el paño. Eso significa escalar. Eso significa aferrándose a cuerdas resbaladizas por la lluvia y sal mientras el barco se sacude como un furioso animal. El viento aúlla en tus oídos. Las manos sangran por las líneas y las botas resbalan contra cada peldaño del aparejo. El mar lanza espuma por encima de cubierta como si intentara restregar a la tripulación lejos. Cada ola golpea el casco, cerrando todo el barco, haciéndolo un gemido en sus huesos. Pierdes la noción de tiempo. Podrían ser 10 minutos o 2 horas. Lo único que conoces es el agua gritando y terror. Los relámpagos cruzan el cielo, más cerca de lo que jamás hayas visto. Y para un segundo, toda la nave brilla con una luz intensa. Luz blanca. Ves a cada miembro de la tripulación en silueta completa, empapada, desesperada, pegajoso. Luego regresa la oscuridad, y peor que antes. El trueno sigue, profundo y andrajoso como un monstruo respirando. Y a pesar de todo, resistes. Dedos entumecidos, con los ojos ardiendo, rezando para que ni siquiera sobrevivir, simplemente no caer todavía. Tormentas en el mar es el verdadero crisol. Olvidar balas de cañón y maldiciones. Este es el cosa que comprueba si fuiste construido para esta vida. Históricamente, muchos piratas los barcos se perdieron no en batalla, sino en tormentas. Una mala escuela podría fragmentarse mástiles, desgarrar velas y volcar un barco como estaba hecho de papel. La época dorada de la piratería no se limitaba solo a los catlis y mapas del tesoro. Era temporada de huracanes y olas gigantes. El Caribe, especialmente, era conocido por su carácter repentino, violentas tempestades que hundieron barcos sin previo aviso. Un tipo cerca de ti resbala. Su grito es breve. Se tira al suelo, duro, ondulado, extremidades dobladas de maneras que no debería ser así. Crees que está muerto, pero alguien lo arrastra a la cubierta inferior, gritando para el cirujano. No lo volverás a ver. Ese día. No preguntas. La tormenta se pone peor. El capitán da órdenes a gritos de que tu apenas se oye. Los corsés del intendente el mismo al volante. ¿Ves a Elías? Gritando algo, señalando, entonces desaparecen tras una cortina de agua. Para aún en este momento, la cubierta solo está formada por ti y el lluvia y truenos. Luego otra ola te golpea y casi sales volando hacia atrás. Una cuerda te azota el brazo y te salva la vida. Tú aférrate a ello como si fuera un salvavidas porque es. El agua está subiendo. La cubierta se inunda con cada ola. En la cubierta inferior está peor. Oscuro, abarrotado y medio sumergido. Los barriles flotan como si se balancearan ataúdes. El BGE está rebosando. Hombres, hay una lucha por bombear el agua, pero es una batalla perdida. Alguien empieza a lanzar carga por la borda, intentando aligerar el carga. Tú mismo lanzas 2 cajas, no incluso comprobar lo que hay dentro. Podría ser oro, podrían ser galletas, da igual. Ahora es un lastre. Finalmente, la tormenta comienza a alejarse lentamente, como una bestia que pierde interés en su comida. La lluvia amaina. El viento amaina. Las olas pasan de monstruosas a simplemente miserable. El cielo sigue oscuro, pero ya no está intentando partirte por la mitad. Te desplomas en la cubierta, tosiendo agua salada, empapados hasta los huesos y temblando agotamiento. Sobreviviste. No lo sabes cómo, pero lo hiciste por ahora. Pero el daño está en todas partes. Las velas están rotas, 2 las máscaras se rompieron, un tripulante murió, otro desaparecido. Ese último, el que falta, es susurrado como una maldición. No porque ellos creo que sobrevivió. No. Aquí afuera, desaparecido significa tomado por el mar. Y si tú creer en ese tipo de cosas, y estás empezando a... no habla su idioma. Nombre por temor a que el océano pudiera oír y vengo por ti después. Una de las creencias marginales entre los piratas era que las tormentas no eran solo fenómenos meteorológicos. Ellos eran castigo por traición, por cobardía, por burlarse del mar. Algunos incluso afirmaron podían presentir cuando se acercaba una tormenta, basado en el estado de ánimo del barco o del estado de ánimo del agua.
No está seguro de que es difícil de creer, pero es difícil descartar la sensación de que el océano tiene voluntad propia, una cruel y calculadora. Algunos los historiadores dicen que los piratas eran especialmente vulnerables a las tormentas porque sus barcos eran más ligeros y rápidos, construidos para velocidad, no robustez. Otros argumentan que los piratas eran hábiles navegantes y esquivando tormentas, maestros de la lectura del viento y saludar. Pero de cualquier manera, incluso lo mejor el barco no siempre podía ganar contra la ira de la naturaleza. Las tormentas no discriminar. Rico, pobre, pirata, marina, se llevaron a quien quisieron. Después del caos se apodera del trabajo, de horas de reparaciones, subiendo de nuevo para remendar las velas, asegurando vigas agrietadas, arrastrando empapados los suministros deben volver al almacén. Nadie descansos. No precisamente. Os movéis como fantasmas, empapados y sombríos, con los ojos hundidos. El hombre quien murió está envuelto en lona y lastrado con piedras. No hay nada ceremonia, solo un gesto de asentimiento, un levantamiento y un achapoteo. El mar consigue lo que quiere. De nuevo. Finalmente duermes esa noche, si puedes llamarlo así. Es más bien como desplomándose en la inconsciencia. Su cuerpo demasiado agotado para soñar.